Iba rumbo a la cita para tratar la herencia de mi esposo. Al abrir la puerta de mi coche, un vagabundo apareció de repente. Corrió hacia mí y me gritó: «Señora, no encienda ese auto, su nuera». Sentí un escalofrío recorrerme entera. Sin embargo, cuando llegué a la reunión, aquella sanguijuela se desplomó al verme. Mis dedos temblaban mientras acercaba la llave al encendido. La advertencia de ese hombre golpeaba mi mente como campanas fúnebres. Su nuera había alcanzado a gritar antes de que alguien lo echara. ¿Qué sabía él? Que yo ignoraba. ¿Por qué mencionar justamente a mi nuera Sofía? Durante el trayecto al despacho del notario, mi corazón no dejaba de retumbar. Cada alto del semáforo me resultaba interminable. Cada vibración del motor me erizaba la piel. Algo estaba terriblemente mal. Cuando por fin estacioné frente al edificio donde leerían el testamento de mi difunto Ricardo, respiré hondo. Apenas habían pasado 3 meses desde que un infarto lo arrancó de mi lado, y ahora debía escuchar cómo repartirían lo que construimos juntos en 4 décadas. Subí los escalones despacio, todavía con la voz de ese desconocido martillando en mi cabeza. Al abrir la puerta del despacho, lo primero que vi fue a Sofía sentada con una elegancia exagerada, toda vestida de negro, como si ella fuera la viuda. Nuestros ojos se cruzaron apenas un instante, y entonces ocurrió algo imposible de olvidar. Sofía se puso pálida como la cal. Sus pupilas se agrandaron llenas de miedo y simplemente se desplomó de la silla. Cayó inconsciente al suelo. El notario corrió para asistirla. Roberto pedía agua desesperado, pero yo seguí inmóvil, observando a esa mujer que siempre se había mostrado dura e imperturbable, ahora tirada sin sentido. Una sola pregunta me perforaba la cabeza. ¿Por qué demonios se desmayó Sofía al verme? ¿Qué esperaba que no sucediera? En ese momento supe que algo muy oscuro se escondía detrás de todo y temí que aquel vagabundo realmente hubiera intentado salvarme. Me llamo Elena Martínez, tengo 62 años. Y durante 40 años creí vivir un matrimonio perfecto con Ricardo. Nuestra casa está en Guadalajara, levantada ladrillo a ladrillo, sueño tras sueño. Él era ingeniero civil y yo maestra de primaria. No nadábamos en riqueza, pero jamás nos faltó nada. Solo tuvimos un hijo, Roberto, de 35 años. Desde niño fue el centro de nuestro mundo. Le dimos la mejor educación, pagamos su universidad y hasta su maestría en administración. Cuando consiguió empleo en una constructora, Ricardo y yo lloramos de orgullo. Nuestro muchacho había alcanzado lo que tanto deseábamos para él. Hace 5 años Roberto nos presentó a Sofía. Según él, era una mujer de buena familia, educada y encantadora. Trabajaba como contadora en una firma reconocida. Al principio me agradó. Parecía amar sinceramente a mi hijo y me trataba con respeto. Doña Elena por aquí, doña Elena por allá. Pensé que había hallado a la nuera ideal. Se casaron hace 3 años en una boda espléndida. Ricardo y yo gastamos nuestros ahorros para darles la mejor fiesta, 500 invitados, mariachi, banquete de lujo. Sofía quería todo de primera y como padres ilusionados le dimos lo que pidió. El salón más elegante de Guadalajara fue el escenario. Esa noche bailé con Ricardo y él me susurró al oído: «Mi hijita, ya cumplimos. Nuestro hijo es feliz. ¡Qué ingenuos fuimos!». Al inicio del matrimonio todo parecía en orden, domingos, en familia, fechas especiales compartidas. Pero con el tiempo empecé a notar detalles inquietantes. Primero, comentarios disimulados. Sofía insinuaba que Ricardo y yo éramos demasiado anticuados, que debíamos modernizarnos. Decía que nuestra casa estaba pasada de moda y que deberíamos venderla para algo más pequeño, más acorde a nuestra edad.
Suegro decía, usted ya trabajó bastante. ¿No cree que es momento de descansar? Vendan esta casa enorme, cómprense un departamento cómodo y con lo que sobreviajen. Ricardo siempre respondía con serenidad. Mi hijita, esta casa la levanté con mis manos para mi Elena. Aquí nos quedaremos hasta que Dios disponga otra cosa. Pero Sofía insistía y sus ojos brillaban raro cada vez que mencionaba vender. Después empezó a hablar de la herencia. En reuniones familiares, encontraba el modo de mencionar el futuro, los planes para cuando ustedes ya no estén. Me estremecía escucharla como si nos diera por muertos. Le decía a Roberto, tus papás deberían ir con un notario, uno nunca sabe. Y mi hijo noble respondía, amor, mis papás están bien de salud. ¿Para qué pensar en eso ahora? Pero ella seguía. Traía recortes de prensa sobre pleitos familiares por herencias. Nos regaló libros de planificación patrimonial. Incluso un día apareció con la tarjeta de un notario recomendado. Solo por prevenir, decía con esa sonrisa que ahora sé, era vacía. Ricardo, confiado como siempre, empezó a considerar sus sugerencias. Tal vez tenga razón Elena, me dijo. No estaría mal tenerlo todo en orden. Yo sentía un nudo en el estómago cada vez que Sofía tocaba el tema, pero no sabía explicarlo. Era como una vocecita que me advertía. Ten cuidado. Sin embargo, no tenía pruebas, solo presentimientos. El año pasado todo empeoró. Sofía comenzó a aparecer más seguido en casa, siempre con algún pretexto usar nuestra computadora, porque la suya fallaba revisar mis recetarios o buscar documentos en nuestro estudio, porque según ella Roberto se lo había pedido. Una tarde la sorprendí hurgando entre los cajones del escritorio de Ricardo. Al verme dio un respingo y balbuceó que buscaba una factura que Roberto necesitaba para su trabajo. Más tarde noté que algunos documentos de Ricardo ya no estaban en el mismo orden. 6 meses atrás mi vida se vino abajo. Ricardo comenzó a sentirse mal con fuertes punzadas en el pecho. Los médicos dijeron que su corazón estaba muy deteriorado y debía cuidarse al extremo. Durante ese tiempo, Sofía actuó como la nuera ejemplar. Venía todos los días, me ayudaba a controlar sus medicinas, incluso pasaba la noche vigilando. No se preocupe, suegrita, me repetía. Yo la ayudo con todo. Usted descanse. Qué ingenua fui al creer en ella. Ricardo murió un martes por la mañana hace exactamente 3 meses y 5 días. Yo estaba en la cocina preparándole su desayuno sin sal, cuando escuché un gemido ahogado desde el dormitorio. Corrí y lo vi llevándose la mano al pecho, el rostro morado. Sus últimas palabras fueron: Elena, cuídate de... Y así mi Ricardo se fue sin terminar la frase, que quizás habría cambiado mi destino. Los días posteriores al funeral fueron una tortura. Apenas podía pensar, solo llorar. Sofía se hizo cargo de todo. Suegrita, usted no se preocupe por nada. Yo me encargo de los trámites. Firmé los papeles que me ponía delante, sin revisarlos bien, documentos del funeral, del seguro y quién sabe qué más. Estaba tan rota por el dolor que habría firmado cualquier cosa. Son solo formalidades, insistía Sofía con aquella voz melosa que ahora me revuelve el estómago. Mi amor está muy débil para pensar en esto ahora. 2 semanas después del funeral, Sofía apareció en mi casa con una carpeta repleta de papeles. Suegrita, encontré el testamento de mi suegro en su escritorio. Necesitamos ir al notario para iniciar el proceso de sucesión. Yo sabía que Ricardo había hecho un testamento años atrás, pero casi nunca hablábamos de ello. Él siempre decía: Elena, tú sabes que todo es tuyo. Para eso nos casamos por bienes mancomunados. Pero Sofía insistió: hay que hacer todo legal.
Mi tío es abogado y me dijo que sin los trámites correctos puede haber problemas después. Siempre mencionaba a ese famoso tío que parecía tener respuesta para todo. Acordamos ir al notario el viernes, pero el jueves por la noche sucedió algo inquietante. El teléfono sonó a eso de las 11. Era una voz de hombre que no reconocí. Señora Elena, disculpe que la moleste tan tarde, pero necesito decirle algo importante sobre su nuera. ¿Quién habla?, pregunté nerviosa. Eso no importa, señora. Lo que importa es que tenga mucho cuidado. Su nuera no es lo que parece. Y colgó. Intenté marcar 69 para devolver la llamada, pero el número estaba bloqueado. No pude pegar ojo en toda la noche. Aquella voz sonaba apremiante, como si quisiera salvarme de un peligro real. Al día siguiente fui a la cita con el notario. Sofía llegó impecable con un vestido negro elegante y unos lentes oscuros que no se quitó en toda la reunión. El notario, un hombre mayor y serio, revisó los documentos que Sofía llevó. Señora Martínez, me dijo, veo aquí que su esposo dejó establecido que la casa familiar y las propiedades pasarían a su hijo Roberto y que usted tendría derecho a vivir en la casa hasta su muerte. Sentí un frío helado recorrerme. ¿Cómo que la casa pasa a Roberto? Ricardo siempre me dijo que todo iba a ser mío. Sofía me tomó la mano enseguida. Suegrita, tranquilícese. Es lo mismo. Roberto es su hijo. Él nunca la va a dejar sin nada. Además, así está protegida por si alguien trata de quitarle algo. El notario continuó leyendo. También hay una cláusula que dice que si la señora Elena se vuelve a casar o convive con otra persona, perdería el derecho a habitar la casa. ¿Qué? ¿Por qué pondría Ricardo algo así?, grité. Suegrita. Cálmese, susurró Sofía. Es normal en estos casos. Mi suegro solo quería proteger el patrimonio familiar. Pero nada cuadraba. Ricardo jamás fue celoso ni posesivo. ¿Por qué incluiría una cláusula tan absurda? Salí de esa reunión con más dudas que certezas. Durante la semana siguiente, Sofía estuvo más atenta que nunca. Traía comida, ayudaba con la limpieza y hasta se ofreció a pasar la noche para que no estuviera sola. Esta casa es muy grande para usted solita, decía. Una noche a las 2 de la madrugada un ruido extraño me despertó. Parecía que alguien caminaba por la sala. Me levanté despacio y miré hacia el escritorio de Ricardo. ¿Quién anda ahí?, grité. La sombra se detuvo. Entonces escuché la voz de Sofía y suegrita me asustó. Vine por un vaso de agua y aproveché para revisar si las ventanas estaban cerradas. Pero la cocina quedaba al otro extremo del escritorio. ¿Qué hacía Sofía revisando papeles a esa hora? Al día siguiente, revisé los cajones de Ricardo. Estaban desordenados y faltaban documentos. Cuando le pregunté, Sofía contestó: «Ay, suegrita, solo tomé unos recibos viejos que Roberto me pidió para unos trámites de la empresa. La semana pasada comenzaron las llamadas raras. El teléfono sonaba a horas extrañas y colgaban en cuanto contestaba. Curiosamente, Sofía siempre estaba cerca. Deben ser equivocaciones, suegrita. O quizá intentan estafarla. Dicen que así empiezan llamando a las viuditas para ver si están solas». Viuditas. Esa palabra me ardió por dentro. 3 días atrás, Sofía llegó emocionada, suegrita. ¿Qué cree? El notario me habló. Dice que encontró unos papeles adicionales del testamento de mi suegro. Tenemos que ir otra vez a su oficina para revisarlos. Más papeles. ¿Qué clase de papeles? No sé bien, suegrita, algo sobre unas propiedades de mi suegro que no conocíamos. Puede ser buena noticia. A lo mejor hay más dinero del que pensábamos. Anoche, mientras cenaba sola, volvió a sonar una de esas llamadas extrañas.
Esta vez la voz sonaba más nítida, cargada de angustia. «Señora Elena, soy el mismo que le habló antes. Por favor, escúcheme bien. Su nuera está planeando algo horrible. Usted está en peligro. No vaya mañana a esa reunión. Su carro». Y de nuevo la línea se cortó. Desperté al amanecer con el estómago hecho un nudo. Sofía había prometido pasar por mí a las 2 para ir juntas a la notaría, pero algo dentro de mí gritaba que no debía acompañarla. Esa corazonada insistente me advertía de peligro. Opté por ir sola en mi propio coche. Cuando salí y caminé hacia mi Tsuru azul, el que Ricardo me regaló, hace 5 años noté algo extraño. Un hombre mal vestido oculto, tras unos árboles, espiaba mi casa. Apenas acerqué la llave a la cerradura, aquel hombre salió disparado hacia mí agitado. «Señora, no encienda ese auto, su nuera». Sentí un escalofrío. Parecía un vagabundo, ropa mugrienta, cabello enredado, aliento aquí alcohol. Pero sus ojos, en ellos brillaba una urgencia que me atravesó el corazón. «Señora Elena, por favor, no encienda ese carro. Su nuera mandó a sabotearlo». «¿Qué dice usted?» «¿Cómo sabe mi nombre, señora? Yo trabajé para su esposo. Soy Aurelio Ramírez. Estuve en la construcción con el ingeniero Ricardo 15 años. Él me salvó la vida una vez cuando caí de un andamio. Desde entonces juré cuidar a la familia Martínez. Me quedé helada. Ricardo me había mencionado a con Aurelio. Era de sus obreros más fieles, aunque el vicio lo había hundido y Ricardo tuvo que despedirlo. «Aurelio, ¿qué hace aquí? ¿De qué sabotaje habla, señora? Anoche dormía en el parque de enfrente y vi a su nuera llegar muy tarde con un hombre. Entraron al garaje. Me pareció raro y me acerqué. Los vi debajo de su carro toqueteando los frenos. Se me fue la sangre al suelo». «¿Está seguro de lo que dice, señora Elena?» «Claro que sí. Sé de autos, mi padre fue mecánico. Ese tipo cortó las mangueras de los frenos de su Tsuru. Su nuera le pagó 5.000 pesos. Yo lo vi. Mis piernas temblaban. Pero, ¿por qué haría Sofía algo así, señora? Desde que murió el ingeniero Ricardo he vigilado discretamente su casa. Esa mujer no es lo que aparenta. He visto cosas que usted ni sospecha. ¿Qué cosas, Aurelio? Su nuera ha traído hombres cuando usted no está. Abogados, notarios, gente de traje. Los vi cargar cajas llenas de documentos. Una vez incluso sacaron una caja fuerte pequeña del estudio de su esposo. Mi mundo se sacudió. ¿Caja fuerte? ¿Cuál caja fuerte? Una verde chiquita, la que el ingeniero tenía oculta detrás de los libros en su estudio. Yo conocía esa caja. Ricardo guardaba ahí nuestros documentos importantes, algo de efectivo y joyas de mi madre. Desde su muerte no la había abierto, no sabía la combinación. Aurelio, ¿cómo supo Sofía de esa caja? Señora, su nuera tiene llaves de su casa. La vi entrar muchas veces cuando usted salía. Una vez la seguí y la vi fotografiando papeles en el estudio de su esposo. ¿Fotografiando papeles? Sí, señora. Usó su celular para tomar fotos de todo y luego los acomodó igual para que usted no notara nada. De pronto todo encajaba: sus visitas constantes, su empeño en manejar trámites, su conocimiento de detalles, que yo jamás le conté. Aurelio, ¿usted es quien me ha estado llamando? Sí, señora. Intenté advertirle muchas veces, pero las llamadas se cortaban. Creo que su teléfono está intervenido. ¿Cómo que intervenido? Su nuera colocó un dispositivo en su línea. La vi cuando entró la semana pasada. Por eso sabe quién la llama, y por eso se cortan las llamadas. Me senté en el cofre del carro. Las piernas no me sostenían. Era una pesadilla. Mi propia nuera, a quien recibí como hija, quería matarme. Pero Aurelio, ¿por qué?
¿Por qué querría Sofía hacerme hacerme daño? Señora Elena, su esposo dejó más dinero del que imagina. Trabajé con él en proyectos millonarios. El ingeniero Ricardo tenía fortuna, pero nunca presumía. Poseía terrenos, inversiones y cuentas que usted desconoce. Eso no puede ser. Ricardo me decía todo. No, señora. Él la protegía para que no se angustiara, pero yo sé que tenía al menos 4 terrenos en Puerto Vallarta, 2 casas en Chapala y una cuenta en Estados Unidos con más de $2 millones. Se me nubló la vista. ¿Dólares? Sí, señora. Y su nuera lo sabe. Por eso la quiere fuera del camino. Si usted muere en un accidente, su hijo Roberto heredará todo. Y ciego de amor, Sofía manejará la fortuna. Pero el testamento dice que la casa es de Roberto y que yo solo puedo vivir en ella. Señora, ese testamento es falso. ¿Cómo que falso? El verdadero está en una caja de seguridad del banco. Me lo dijo su esposo cuando enfermó. Su esposo le dejó absolutamente todo a usted, señora Elena. Todo. Pero su nuera falsificó otro testamento para engañarla. En ese momento, todo cobró sentido: la prisa de Sofía por ir al notario, su insistencia en manejar los trámites, su conocimiento de asuntos que yo nunca mencioné. Me estaba robando desde el funeral. Aurelio. ¿Cómo puedo probar lo que dice señora su esposo? Me dio esto antes de morir. Aurelio sacó de su camisa rota una llave pequeña. Me dijo: si algo me pasa, dale esta llave a mi Elena. Es de la caja de seguridad del Banco Santander, sucursal Providencia. Número 1547. Ahí está mi testamento verdadero y las escrituras de mis propiedades. Tomé la llave con manos temblorosas. Era real. Ricardo había pensado en mí, incluso después de muerto. ¿Por qué no me la dio antes, Aurelio, señora? Lo intenté, pero cada vez que me acercaba esa mujer estaba allí. Ayer decidí que ya no podía que esperar. Escuché a su nuera charlando por teléfono con alguien y diciendo que hoy sería el día perfecto porque usted tendría un accidente camino a la notaría. Dios mío, señora Elena. Su nuera ya tiene todo planeado. Va a llorar mucho en su funeral, va a consolar a su hijo, y en unos meses van a aparecer con todos los papeles que necesita para quedarse con la herencia de su esposo. Pero, ¿cómo sabía ella de las propiedades y el dinero? Su nuera contrató a un investigador privado para averiguar las finanzas de su esposo, incluso antes de casarse con su hijo. Todo fue planeado, señora. Ella se casó con Roberto para acercarse a la fortuna del ingeniero Ricardo. Sentí que la rabia me quemaba la sangre. Aquella mujer había engañado a mi hijo y tramado mi muerte desde hacía años. Aurelio, ¿qué debo hacer, señora? Primero, no use este carro. Los frenos fallarán en cuanto baje la primera cuesta. Segundo, vaya al banco ahora mismo con esa llave. Y tercero, no le diga nada a su nuera hasta que tenga todas las pruebas en sus manos. Pero, ¿cómo llego al banco? Yo la llevo, señora. Tengo una combi vieja pero confiable, y conozco a gente en el banco que puede ayudarla. Por primera vez en 3 meses, sentí una chispa de esperanza. Ricardo me había dejado las armas para defenderme. Solo faltaba utilizarlas. Aurelio me llevó al banco en su combi destartalada. En el trayecto yo pensaba en lo ciega que había estado. Todos esos meses en que Sofía fingía ayudarme, en realidad, me estudiaba como un depredador observan a su presa. En el Banco Santander la cajera me reconoció al instante. Señora Elena, qué gusto verla. Lamentamos mucho la pérdida del ingeniero Ricardo. Era muy querido por nosotros. Gracias, mijita. Vengo por la caja de seguridad de mi esposo. Por supuesto, señora. La estábamos esperando. Su esposo dejó instrucciones muy claras de que solo usted
podría acceder a esa caja. Cuando abrieron la caja número 1597, no podía creer lo que veía. Había fajos de documentos, escrituras de propiedades desconocidas para mí, estados de cuenta con cifras mareantes, y sobre todo un sobre sellado que decía: «Para mi amada Elena, mi testamento verdadero». Con las manos temblorosas abrí el sobre. El testamento estaba fechado apenas 2 meses antes de la muerte de Ricardo, y decía claramente: «Dejo absolutamente todos mis bienes a mi esposa, Elena Martínez de Ricardo. Ella ha sido mi compañera de vida y la única heredera de todo lo que he construido. Si algo me sucede de manera sospechosa, que se investigue a fondo, especialmente a personas cercanas a la familia que puedan tener intereses económicos». También había una carta para mí. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte dicho la verdad sobre nuestro patrimonio. Quería darte una sorpresa cuando me jubilara. Tenemos propiedades por valor de 8 millones de pesos y 2 millones de dólares en cuentas bancarias. Pero sobre todo ten cuidado de Sofía. He notado cosas raras en ella. No confíes en nadie para manejar la herencia, solo en ti». Lloré como no lo había hecho ni en el funeral. Mi Ricardo me conocía mejor que yo misma y me protegía incluso desde la tumba. La cajera me ayudó a sacar copias de todo. «Señora Elena, ¿quiere que le ayudemos a contactar a un abogado? Tenemos un despacho de confianza que maneja estos casos». «Sí, por favor. Y necesito que todo esto quede en absoluto secreto». «Por supuesto, señora, aquí todo está protegido por el secreto bancario». Salí del banco con una maleta llena de documentos que demostraban que yo era dueña de una fortuna que ni sospechaba. Pero lo más importante era que ahora tenía las armas legales para desenmascarar a Sofía. Afuera Aurelio me esperaba. «¿Cómo le fue, señora Elena Aurelio? Tenía usted razón en todo. Sofía es una asesina y una ladrona. ¿Qué va a hacer ahora, señora? Primero voy a ir a esa reunión con el notario, como si nada hubiera pasado. Quiero ver hasta dónde llega su cinismo». «Pero señora, no es peligroso, ya no, Aurelio. Ahora yo sé la verdad, y ella no sabe que yo lo sé. Esa es mi ventaja». En el camino de regreso a casa pasamos por una oficina de Telecom para mandar un telegrama urgente a mi hermana Marta, que vive en Ciudad de México. El mensaje decía: «Marta, llegué bien al banco. Encontré todo lo que Ricardo me dejó. Si algo me pasa, busca por Aurelio Ramírez en el Parque de la Colonia. Él sabe toda la verdad sobre Sofía. Cuida a Roberto. Elena, ¿por qué le manda eso a su hermana, señora? Por precaución, Aurelio. Si Sofía logra hacerme algo, quiero que alguien sepa la verdad». También nos detuvimos en una tienda de electrónicos donde compré una grabadora pequeña para esconder en mi bolso. El dependiente me explicó cómo usarla. «Esta grabadora tiene muy buena calidad, señora. Puede grabar hasta 4 horas seguidas y el sonido queda clarísimo». De regreso a casa, Aurelio revisó mi coche. Efectivamente, las mangueras de los frenos estaban cortadas, listas para fallar cuando más las necesitara. Señora, esta mujer realmente quería matarla. Si hubiera salido en este carro hacia la notaría, no estaría viva. «Aurelio, ¿puede arreglar los frenos para que funcionen normal?» «Claro que sí, señora. En 2 horas se lo dejo como nuevo». Mientras Aurelio trabajaba en mi coche, yo entré a casa y llamé al despacho de abogados que me recomendó el banco. Hablé con el licenciado Mendoza y le conté todo. «Señora Elena, lo que me dice es muy serio. Estamos hablando de intento de homicidio y fraude. ¿Tiene pruebas de todo esto? Tengo el testamento original de mi esposo. Tengo un testigo del sabotaje al carro. Y esta tarde trataré de que Sofía confiese todo en una grabación. Señora, eso puede ser peligroso. ¿No prefiere que llevemos el caso solo por la vía legal?
Licenciado, esa mujer ha estado jugando conmigo durante años. Ahora me toca jugar a mí. Está bien, señora, pero manténgase en contacto. Si algo sale mal, llámeme de inmediato. A las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Sofía. ¿Dónde está Vaine a buscarla para ir juntas al notario, pero no la encuentro? Ay, mijita, se me averió el coche esta mañana. Tuve que llevarlo al mecánico. Se le descompuso. ¿Qué le pasó? Noté la sorpresa disfrazada en su voz. Claro, ella suponía que a esas horas yo ya estaría muerta. Los frenos, hijita... Por poquito me estrello esta mañana. Qué suerte que pude detenerme a tiempo. Hubo un silencio prolongado en la línea. Ay, suegrita, qué susto. ¿Está bien? ¿No se lastimó? No, mijita, estoy perfecta. De hecho, el mecánico ya me dejó el carro, como nuevo. Todavía podemos ir a la cita. Sí, claro. ¿Quiere que pase por usted? No te preocupes, hijita. Mejor nos vemos directamente en la oficina del notario a las 4. Ya sé cómo llegar. ¿Estás segura, suegrita? Yo puedo... Segurísima, mijita, hasta ahorita. Colgué sonriendo. Por primera vez en meses, yo dominaba la situación. Aurelio terminó de arreglar mi coche y me dio sus advertencias finales. Señora Elena, tenga muchísimo cuidado. Esa mujer puede hacer cualquier cosa cuando se vea atrapada. No se preocupe, Aurelio. Esta vez voy preparada. Me puse mi vestido negro más elegante, peiné mi cabello con esmero, me coloqué los aretes de perlas que Ricardo me obsequió en nuestro aniversario, 20, y guardé la grabadora en mi bolso. También guardé las copias de los documentos del banco. Antes de salir me arrodillé frente al retrato de Ricardo en la sala. Mi amor, hoy voy a hacer justicia por los dos. Esa víbora no va a salirse con la suya. Te juro que voy a cuidar a nuestro hijo y a honrar tu memoria. Salí de casa a las 3:30 de la tarde. Quien durante el trayecto a la notaría ensayaba mentalmente lo que le diría a Sofía. Tenía que interpretar a la viuda frágil que ella creía dominar hasta el momento perfecto para mostrarle la verdad. Cuando aparqué frente al edificio del notario, vi el coche de Sofía ya estacionado. Respiré profundo, encendí mi grabadora y me preparé para mi mejor actuación. Era el instante de que Sofía conociera a la verdadera Elena Martínez. Subí los escalones del edificio, con el corazón acelerado. Pero no era miedo, sino emoción. Después de tantos meses, siendo la presa, ahora sería la cazadora. Abrí la puerta de la oficina, y ahí estaba Sofía sentada con elegancia en su vestido negro y sus gafas oscuras. Cuando me vio entrar, reaccionó justo como Aurelio me había descrito, se puso tan pálida como la cal. Sus ojos se abrieron enormes tras las gafas y simplemente se desplomó al suelo inconsciente. El notario corrió hacia ella gritando: «Señora, señora, alguien traiga agua». Yo permanecí allí mirándola tendida y por primera vez en meses solté una risa. Me reí porque entendí al fin Sofía daba por hecho que yo llegaría muerta a esa cita. Planeaba presentarse como la nuera desconsolada, decirle al notario que había tenido un accidente fatal y continuar con la herencia como la viuda ejemplar de Roberto. Pero al verme viva su teatro se vino abajo en un instante. «¡Ay, Dios mío!», gritaba el notario mientras le daba palmadas suaves en las mejillas. «¿Qué le habrá pasado? Estaba perfectamente bien hace 5 minutos». En ese momento, Roberto entró apresurado, lo habían llamado desde la oficina del notario. «Mamá, ¿qué pasó?» «Me dijeron que Sofía se desmayó». «No sé, hijito», respondí fingiendo preocupación. «Apenas entré y tu esposa cayó. Tal vez le cayó mal el desayuno».
A los pocos minutos Sofía comenzó a verlos. A abrir los ojos iniertos hasta los ojos. Al verme allí de pie volvió a ponerse pálida. Murmuró con voz temblorosa. ¿Cómo está aquí? Pues, ¿cómo voy a estar, mijita? Vine a la cita como quedamos. ¿Te sientes mal? Te noto muy alterada. No, es que pensé que había tenido problemas con su carro. Ay, sí, es cierto. Se me descompusieron los frenos esta mañana. Por poquito me mato, pero ya sabes cómo es uno de terca. Le pedí al mecánico que me lo dejara listo rápido porque no iba a faltar a esta cita tan importante. Sofía tragó saliva. Sus manos temblaban. ¿El mecánico pudo arreglarlos? Sí, mijita. Dice que las mangueras estaban cortadas. ¿Te imaginas como si alguien hubiera querido dañarme a propósito? Pero bueno, ya sabes que aquí en México siempre hay quien vandaliza coches. Vi cómo su rostro se descomponía. El notario, ya más tranquilo, nos invitó a sentarnos. Bueno, señoras, ahora que estamos todos, podemos revisar los documentos adicionales del testamento del señor Ricardo. Sofía se enderezó intentando recuperar la calma. Sí, licenciado. Como le comenté por teléfono, encontramos unos papeles adicionales que el señor Ricardo había guardado. El notario abrió una carpeta. Efectivamente, señora Sofía, los documentos que usted me trajo la semana pasada indican algunas propiedades adicionales que no figuraban en el primer testamento. Encendí discretamente la grabadora dentro de mi bolso. ¿Qué clase de propiedades, licenciado?, pregunté con fingida inocencia. Según estos documentos, leyó el notario, su esposo poseía 2 terrenos en Puerto Vallarta, una casa en Chapala y una cuenta en Estados Unidos, con aproximadamente $2 millones. Roberto abrió los ojos asombrado. Papá tenía todo eso. ¿Por qué nunca nos dijo nada? Sofía se apresuró a responder. Amor, ya sabes cómo era tu papá, muy reservado con sus cosas. Seguramente nos quería dar una sorpresa. Es cierto, mentillo. Tu papá siempre fue muy discreto con el dinero. El notario prosiguió. Lo curioso es que estos documentos establecen que estas propiedades adicionales pasarían directamente al hijo Roberto, saltándose a la viuda. Es poco común, pero legal. Sofía no pudo ocultar una leve sonrisa. ¿Y qué debo hacer yo, licenciado?, preguntó Roberto. Solo firme aquí para aceptar la herencia de estas propiedades adicionales, respondió el notario colocando unos papeles frente a Roberto. Fue entonces cuando decidí intervenir. Espere tantito, licenciado. ¿Puedo ver esos documentos? El notario me extendió los papeles y los repasé despacio, aunque en el fondo ya sabía que eran falsos. Ay, qué raro, murmuré fingiendo desconcierto. Esta no es la letra de mi Ricardo. ¿Cómo dice, señora Elena Digo, que esta firma no es de mi esposo? Después de 40 años juntos, conocía perfectamente su letra. Aquí dice Ricardo Martínez, pero mi esposo siempre firmaba como R. Martínez Delgado. Nunca ponía su nombre completo en documentos legales. Sofía se removió inquieta. Suegrita a lo mejor cambió su forma de firmar en esos papeles. La gente a veces... No, mijita. La interrumpí con firmeza. Mi esposo era muy consistente con su firma. Y además miren esta fecha. Dice que este documento se hizo el 15 de marzo, pero ese día Ricardo estaba hospitalizado. Tengo las facturas médicas que lo prueban. El notario frunció el ceño. Eso sí es extraño. ¿Está segura de la fecha, señora Elena? Segurísima. Fue el día que lo operaron del corazón. Roberto miró a su esposa visiblemente confundido. Sofía, ¿de dónde sacaste exactamente estos papeles? Yo los encontré en el estudio de tu papá, amor.
entre sus cosas personales. ¿En cuáles cosas personales?, pregunté yo. Porque Roberto y yo revisamos todo el estudio después del funeral y no vimos nada así. Estaban escondidos detrás de unos libros. ¿Detrás de cuáles libros mi hijita Sofía comenzó a sudar? No me acuerdo exactamente. Había muchos libros. Qué raro, dije con tono ingenuo. Porque el estudio de Ricardo solo tenía libros de ingeniería y algunos de historia. No había suficientes para ocultar algo detrás. El notario ya se veía nervioso. Señora Sofía, ¿puede explicarme exactamente cuándo y cómo halló estos documentos? Bueno, fue hace una semana. Estaba ayudando a mi suegra, Kushi, a ordenar las cosas de mi suegro y... Espérate. Sofía, la interrumpió Roberto. Hace una semana yo estuve todo el día en casa ayudando a mi mamá a organizar las cosas de papá. Tú ni siquiera viniste ese día. Sofía se puso roja como jitomate. Es que me confundí de día. Fue... otro día. ¿Cuál día, mijita?, pregunté apretando el cerco. Yo... no recuerdo bien. En ese momento saqué de mi bolso las copias de los documentos auténticos que había recogido en el banco. Licenciado, lamento interrumpir, pero creo que hay una confusión muy grande aquí. Le pasé los originales. Estos son los papeles reales de mi esposo Ricardo. Los saqué esta mañana de su caja de seguridad en el banco. El notario examinó los documentos con creciente asombro. Señora Elena, estos papeles están debidamente notariados y certificados. Y efectivamente, aquí dice que usted es la única heredera de todos los bienes de su esposo. ¿Cómo que todos los bienes?, gritó Sofía poniéndose de pie. Según este testamento original, añadió el notario, el señor Ricardo dejó absolutamente todo a su esposa. Elena, propiedades, cuentas bancarias, todo. Roberto miró a su esposa con una mezcla de desconcierto y sospecha. Sofía, ¿de dónde sacaste realmente esos otros papeles? Yo... Roberto, tienes que creerme. Yo los encontré y pensé que eran reales. ¿Los encontraste dónde exactamente? Fue entonces cuando decidí asestar el golpe final. Sofía, ¿quieres que le diga a Roberto dónde encontraste de verdad esos papeles? Ella me clavó una mirada de pánico absoluto. Los mandaste hacer con abogados falsos para robar la herencia de mi esposo. Y no solo eso, esta mañana saboteaste mi carro para matarme. Eso es mentira, gritó Sofía. Es mentira. Entonces, ¿por qué te desmayaste al verme entrar aquí viva? Esperabas que yo llegara muerta, ¿verdad? ¿Sofía? Roberto se quedó helado. Mamá, ¿de qué estás hablando, hijito? Tu esposa cortó las mangueras de los frenos de mi coche para que me estrellara camino a esta reunión. Quería matarme para quedarse con el dinero de tu papá. ¿Estás loca?, chilló Sofía. Roberto, tu mamá se está volviendo loca de la tristeza. Estoy loca. Entonces, ¿cómo sabías exactamente cuánto dinero tenía tu suegro en propiedades? ¿Cómo sabías de la cuenta en Estados Unidos? ¿Cómo sabías de los terrenos en Puerto Vallarta, Sofía? No pudo pronunciar palabra. Te diré cómo lo sabías, mijita. Contrataste un detective para investigar las finanzas de Ricardo, antes incluso de casarte con Roberto. Todo fue fríamente planeado. Te casaste con mi hijo para llegar al dinero de su padre. Roberto, suplicó Sofía, no le creas, está inventando todo. Pero Roberto ya no la miraba con amor, sino con espanto. Sofía, dijo con la voz quebrada, es cierto lo que dice mi mamá. Sofía se vino abajo por completo. Rompió a llorar desesperada. Roberto, tienes que entender. Mi familia está llena de deudas. Necesitaba ese dinero.
Tu papá ya estaba viejo. Ibas a morir de todas formas. El silencio en la oficina fue tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj. Roberto se incorporó lentamente de la silla. «Sofía, ¿realmente intentaste matar a mi mamá? Fue solo para que no sufriera. Iba a ser rápido. Ella ni lo notaría. Había confesado todo. Mi grabadora guardó cada palabra. El notario ya se estaba marcando a la policía. Roberto lloraba en silencio con el rostro entre las manos, y yo por primera vez en años me sentí con el control absoluto de mi vida. La policía llegó en menos de 20 minutos. Cuando los agentes entraron a la notaría, Sofía seguía llorando, pero ahora de rabia porque su plan había fracasado. «Es una vieja loca», gritaba a los policías. «Está inventando todo porque no soporta que su nuera sea más inteligente que ella». Pero yo tenía la grabadora con su confesión completa. Aurelio aguardaba afuera listo para declarar sobre el sabotaje del carro, y los documentos bancarios demostraban que el testamento que ella presentó era falso. El comandante que tomó el caso me explicó que Sofía enfrentaría cargos por intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y conspiración. «Señora Elena, con las pruebas que usted tiene, esta mujer pasará muchos años en la cárcel». Roberto estaba destrozado. Mi pobre hijo no encontraba palabras. Cuando se llevaron a Sofía esposada, él se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóname. Fui un idiota. Debí haber visto las señales». «¡Quí, hijito!», le dije abrazándolo, «tu papá y yo te enseñamos a ver lo bueno en la gente. No es tu culpa que ella fuera una víbora. ¿Podrás perdonarme algún día?» «Roberto, tú eres mi hijo, Gio. No hay nada que perdonar. Fuimos engañados por una mujer muy lista y muy cruel». 2 semanas después del arresto de Sofía, por fin pude ir al banco junto a Roberto para mostrarle toda la herencia que su padre me había dejado. Cuando vio los estados de cuenta y las escrituras de las propiedades, se quedó sin palabras. Papá era millonario y nunca nos dijo nada. Tu papá era un hombre muy sabio, mijito. Sabía que el dinero cambia a la gente. Por eso solo me lo dejó a mí, para que yo decidiera qué hacer con él. ¿Y qué vas a hacer, mamá? Primero voy a asegurarme de que tú estés bien. El divorcio de Sofía va a ser complicado y necesitarás buenos abogados. Roberto había iniciado los trámites de divorcio de inmediato. Por suerte no habían tenido hijos, y eso lo hacía más sencillo. Segundo, continué, voy a cumplir algunos sueños que tu papá y yo dejamos pendientes. 1 mes después del arresto, decidí hacer algo que siempre quise: viajar. Contraté una agencia y armé un recorrido de 3 meses por Europa. París, Roma, Madrid, Londres. Todos esos sitios que Ricardo y yo soñábamos visitar cuando él se jubilara. ¿Estás segura de que quieres ir sola, mamá?, preguntó Roberto preocupado. Hijito, tengo 62 años, varios millones en el banco, y acabo de sobrevivir a un intento de asesinato. Creo que puedo con un viajecito por Europa. Me reí al ver su expresión de susto. Además, no iré del todo sola. No, Aurelio va a venir conmigo. ¿Aurelio, el hombre que te salvó? Sí. Ese hombre me salvó la vida cuando me advirtió sobre el coche. Es justo recompensarlo. Le pagaré para que sea mi chofer y mi guardaespaldas durante el viaje. Va a conocer Europa después de haber pasado años en las calles de Guadalajara. Roberto sonrió por primera vez en semanas. Mamá, creo que papá estaría muy orgulloso de ti. Antes de partir tuve que declarar en el juicio de Sofía. Al verla en el banquillo con uniforme naranja sin maquillaje y el cabello descuidado, sentí algo de pena
pero recordé que intentó matarme, y la lástima desapareció. Su abogado alegó desesperación económica, que su familia estaba llena de deudas y que no tuvo otra salida. Pero la fiscalía presentó pruebas de que Sofía planeó todo mucho antes de casarse con Roberto. Hallaron correos en su computadora donde discutía el plan con un abogado corrupto de otra ciudad. También demostraron que investigó minuciosamente las finanzas de Ricardo antes de conocer a mi hijo. Su señoría, declaré ante el juez, esta mujer no actuó por desesperación sino por pura ambición. Durante años fingió amarme como a una madre, mientras planeaba matarme. No merece compasión, merece justicia. Sofía fue sentenciada a 20 años de prisión por intento de homicidio y fraude. Cuando escuchó la sentencia me miró con un odio feroz. «Esto no ha terminado, vieja», me gritó mientras la escoltaban. «Yo sé dónde vives». «Sí, mijita», le contesté en voz alta, «pero ahora yo sé quién eres tú». 6 meses después de todo este drama escribo estas líneas desde un café en París. Aurelio está en la mesa de al lado, impecable, con un traje que le compré practicando francés, con un libro que trajimos desde México. Ayer fuimos a ver la Torre Eiffel. Aurelio, que había dormido años en las calles, lloró de emoción al ver la ciudad desde las alturas. Señora Elena, me dijo, nunca pensé que un vagabundo como yo conocería París. Aurelio, le respondí, tú no eres un vagabundo. Eres el ángel que Dios me mandó para salvar mi vida, y los ángeles merecen ver el mundo. Roberto vendrá la próxima semana a visitarme. Está en terapia para superar el trauma de haber estado casado con una asesina, pero mejora cada día. Incluso empezó a salir con una muchacha sencilla y trabajadora que conoció en su empleo. Una mujer que lo quiere por lo que es, y no por su dinero. Con parte de la herencia hice algo que habría hecho feliz a Ricardo. Creé una fundación para ayudar a las familias de obreros de la construcción. Muchos de los trabajadores de Ricardo quedaron desprotegidos al morir él, y yo quería asegurar que sus viudas e hijos tuvieran apoyo. También compré una casita modesta pero hermosa para Aurelio en Guadalajara. Cuando volvamos del viaje le prometí nunca más dormirás en la calle. La semana pasada recibí una carta desde México. Era de una compañera de celda de Sofía contándome que ella intentó sobornar a unos guardias para escapar. Por suerte, los guardias denunciaron el plan y le sumaron 5 años más a su condena. Hay personas que nunca cambian, pero yo sí cambié. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Aprendí que la intuición de una mujer no falla. Aprendí que los verdaderos amigos aparecen en los lugares más inesperados. Y sobre todo aprendí que cuando una mujer decide defenderse, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. Mañana Aurelio y yo iremos a Roma. Visitaré el Vaticano y prenderé una veladora por el alma de mi Ricardo. Le daré gracias por amarme tanto, por protegerme incluso después de muerto. Y después seguiremos viajando, conociendo el mundo, viviendo la vida que Ricardo y yo soñamos. A mis 62 años, por fin soy libre. Libre de mentiras, libre de la manipulación, libre de vivir con miedo. Si escuchas mi historia y tienes una Sofía en tu vida, si alguien te manipula o quiere aprovecharse de ti, quiero que sepas algo. Tú también puedes ser libre. Confía en tu intuición. Pide ayuda cuando la necesites. Y jamás dejes que nadie te haga sentir que no vales nada. Porque vales mucho, vales todo. Y si yo pude salir adelante a los 62 años, después de que intentaran matarme, tú también puedes superar lo que sea. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Conoces a alguien víctima de este tipo de manipulación familiar? Cuéntame tu historia. Porque cuando las mujeres nos apoyamos unas a otras, somos invencibles.
Y recuerda siempre, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 62 años. Soy millonaria, estoy viva y soy libre. Y esta es mi historia de venganza, justicia y renacimiento.